Sean todos una vez más bienvenidos a nuestro podcast Más allá del aula de la Coordinación de Formación Permanente de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Hoy tenemos unos invitados de lujo, ya los van a conocer. Vamos a hablar sobre el turismo rural sostenible y el desarrollo local. Vamos a conversar sobre los mitos que tenemos sobre esto. Y al final vas a tener herramientas para los apasionados en este ámbito, en este campo, que les va a permitir, primero y principal, aprovechar sus propios recursos en función de la sostenibilidad, por supuesto, pero también de mejorar y prosperar en este campo del turismo, que es algo que en esta modalidad es novedoso para nosotros, especialmente en el estado Táchira. Le damos la bienvenida al profesor Fernando y a la profesora Zulay. Los tenemos hoy como invitados. Ellos acaban de finalizar la primera corte del diplomado sobre turismo rural sostenible y desarrollo local. Y la primera pregunta que queremos hacerle, primero que se nos presente, por supuesto, nos diga sobre todo su inquietud, profesor Fernando, de dónde nació este tema, su experiencia sobre esto, pero sobre todo si este aspecto del turismo rural sostenible y desarrollo local realmente no se puede hacer. ¿Es nuevo o es viejo? ¿Está pasado de moda? ¿Qué podemos esperar en este ámbito? Bien, muchísimas gracias, amigo César, profe César. Gracias a esta amable audiencia de formación permanente de la UNED, nuestra alma mater. Varias cosas a la vez. Sin embargo, quiero concretar en que este proceso formativo nace producto de una tesis doctoral, que la tenemos ahí. Esa tesis es el diseño de un sistema de extensión rural turístico para la aldea Mesa de Aura del municipio Dr. José María Vargas, estado Táchira, Venezuela. Esa tesis fue defendida en la Universidad de Córdoba, España, en el 2015. Y ya en el 2016 queríamos iniciar el proceso formativo porque esto hay que llevarlo a campo. Y pues las circunstancias del país no estaban en ese momento para ello. Nos tocó emigrar a Colombia y al regreso, como en el 2019, me sigue insistiendo el decanato, mira Fernando, en la tesis. Entonces, bueno, vamos a diseñar un curso. Inicialmente nació como cursos cortos, pero ya hemos desarrollado 14 cursos cortos de turismo rural en el ámbito estatal y quisimos dar una evolución. Entonces lo convertimos en diplomado, 14 módulos específicamente, que podríamos conversar más adelante del asunto, cómo está estructurado, que es llevar todo ese contenido, todo ese conocimiento a la realidad. Ese es el origen de este diplomado de Turismo Rural Sostenible y Desarrollo Local. Profesora Zulay, ¿cuál es el valor agregado de estos conceptos? O sea, ¿qué es lo nuevo aquí? ¿Qué es lo que ustedes evaluaron que era una problemática y cómo entonces están incorporando una solución a esa problemática? O sea, ¿cuál es la verdadera problemática que ustedes consiguieron? La problemática pues es ver esas potencialidades en las comunidades rurales y que muchas veces las mismas comunidades rurales no tienen esa visión y ese mecanismo de ver, de aprender cómo su territorio tiene muchas potencialidades y que ellos pueden generar, aparte de los recursos que se generan por una producción agrícola, ya sea cafetera, ya sea cacaotera, ya sea de producción agrícola y pecuaria, pero que también ellos
pueden generar recursos con la parte turística, porque nuestras comunidades rurales tienen muchas bellezas, tienen valor agregado, hay cultura, hay patrimonio, hay saberes ancestrales que debemos mostrarlo de manera organizada y de una manera de que esa familia, de que esa comunidad, sobre todo mujeres y jóvenes, se capaciten para que puedan ofrecer esas potencialidades y esas bellezas que tienen en cada uno de sus territorios. Entonces, ¿el turismo rural en Venezuela murió? ¿En qué estado está? ¿Está resurgiendo? Profesor Fernando, por favor, ¿ustedes van a ayudar a recuperar el turismo rural? ¿En qué estado estamos? Bueno, el turismo rural en Venezuela y la investigación realizada nos dice que está de modo incipiente en Venezuela y en el estado Táchira, y por supuesto en los municipios del estado Táchira. El turismo rural sostenible en Venezuela y en el estado Táchira es, a nuestro modo de ver, producto de la investigación, está en un modo incipiente. No es que no exista o que haya muerto, pero sí se está desarrollando paulatinamente, paso por paso, poco a poco, y se pueden conversar de gratas experiencias actualmente que están dándose tanto en el estado Táchira como en el ámbito nacional. Entonces, no ha muerto el turismo, está vigente, es una gran oportunidad de desarrollo para todo ámbito económico, es decir, todo aquel inversionista que desee hacer algo, es importante que piense en función del turismo y sobre todo del turismo rural. Profe, ¿y ha sido incipiente por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿La falta de capacitación, formación, conocimiento? Exactamente, porque desde las autoridades locales, como lo decía Zulay, desde las autoridades locales, llámese alcaldes, concejales, directores de oficinas, muchas alcaldías no tienen ni siquiera una oficina de turismo. Es importante que la tengan. En el ámbito estatal, en el ámbito nacional, nuestras autoridades necesitan ese proceso formativo. Y no lo estoy diciendo empíricamente, no, eso es producto de una investigación. Nuestras autoridades locales requieren de una capacitación, de una formación, y por supuesto nuestros prestadores de servicio también, nuestros productores. Y nuestros productores saben mucho de eso, porque en sus unidades de producción, ellos los fines de semana llevaban su familia a disfrutar del ordeño, a disfrutar de la piscina, si la llegaron a construir, si llegaron a tener algún atractivo, una carne en vara asada, también un sancocho, que siempre los fines de semana se prestaban para eso. Entonces la familia iba a la finca. Y quizás no lo han visto como, y quizás no lo han visto también, no han identificado que es una forma también de inversión, de producción, o quizás son unas nuevas generaciones. Ha habido como recelo, como, vamos a llamarlo que, como resguardo de la unidad de producción, y por eso no han abierto el compás. Pero es importante que se sepa que, bueno, lo tocamos mucho dentro del trabajo, dentro del diplomado, desde un principio, que hay que establecer las normas. Así como existen normas para abrir un centro comercial, es necesario establecer normas de convivencia para el desarrollo del turismo. Fernando, nosotros hemos tratado de formar a las comunidades, a las personas que tienen unidades de producción y comunidad en general que está ubicada en un territorio rural del estado Táchira, porque esas personas, pues las que se han formado son las que han mostrado interés por capacitarse y por formarse, que son pocas, pero las hay. Y esas personas están desarrollando en estos momentos sus unidades de producción con fines turísticos. Tenemos el caso de la finca agroecológica La Clavellina, los algarrobos. A raíz de nuestro curso han surgido senderistas, caminantes dentro del territorio rural, y
dan a conocer esos senderistas, el valor que tienen esas personas que están ubicadas allí en esa parte rural. Tenemos Ecorremanso, que es una unidad de producción también muy, muy hermosa y que transmite la parte agroecológica también, y así hay muchas. Sin embargo, lo que yo quería apuntar también es si las autoridades municipales reconocieran, supieran el tesoro que tienen en sus manos de desarrollar el turismo, serían un municipio muy desarrollado, porque en otras partes del mundo muchas municipalidades se han abocado al turismo y eso le genera riqueza al municipio, le genera bienestar a su comunidad, le genera bienestar en todos los sentidos, en el ámbito ambiental, social, económico. ¿Por qué? Porque se va a desarrollar esas capacidades en esas comunidades, en esa población, y la persona o los encargados de llevar las riendas de un municipio, pues también van a tener esa voluntad política de desarrollar su municipio de una manera sostenible y regenerativa, porque el turismo rural es eso, es regenerativo y sostenible, es el cuidado del municipio en lo natural, en lo cultural, en el patrimonio, ¿cómo es? Como está, regenerarlo, arreglarlo, ponerlo hermoso desde esa parte histórica, ancestral, y no desde una parte moderna que va a dañar ese municipio, sino es desde la parte de la esencia y de la autenticidad de ese municipio que transmitimos también nosotros esta parte informativa y de desarrollo de capacidades. Zulay, acabas de asomar lo importante aquí, que tenemos recursos, tenemos algo muy, muy valioso, pero no tenemos cómo reconocerlo, ¿verdad? No tenemos cómo valorarlo. Precisamente entonces, Fernando, viene el aspecto más importante de esto, que es el aprender, que es el entrenarse, que es que ustedes como mentores están llevando de la mano, después de esos estudios que realizaron, y es producto de su tesis, enseñan a las personas a cómo reconocer precisamente ese valor que tienen. Entonces, háblanos un poquito sobre ese aspecto de la formación, o sea, ¿por qué entonces es importante formarse? ¿Por qué es importante estudiar? ¿Y por qué es importante hacerlo de la mano de un mentor? ¿Por qué es importante hacerlo de la mano de alguien que conoce el tema? Porque, discúlpame que quiera adelantar esto, pero a veces también caemos o estamos, producto de la etapa en que estamos viviendo digital, que creemos que con solo ver un video es suficiente para un aprendizaje y para desarrollar unas habilidades, como bien lo dice Zulay. ¿Por qué es importante hacerlo de la mano de alguien que tenga sólidos conocimientos sobre eso? En nuestro concepto, el meollo del asunto, acá nosotros lo manejamos como la profesionalización del sector, independientemente del grado de instrucción que pueda tener cada quien. Alguien puede ser productor agrícola, pero tiene mucha sabiduría en el campo. Alguien puede tener su PhD, su doctorado, pero también heredó una finca y no sabe qué hacer. Entonces, es la diversificación productiva, pero desde la profesionalización, desde la capacitación que se le ofrece, incluso a través de un modelo. Tenemos el modelo, se llama CERTU, Sistema de Extensión Rural Turístico, y cuenta con toda una serie de variables que colocamos en práctica, porque a veces el qué hacer sale a la vista, pero el cómo hacerlo se dificulta. Incluso en este diplomado hay una particularidad bien interesante que les ha gustado a los participantes de la primera corte, y es que desde el primer módulo se diseña y se desarrolla, y al final, en el número 14, se defiende una propuesta técnica integral, que lo hemos llamado proyecto integrador final en el diplomado. Entonces, pienso que la idea es no quedarse en la potencialidad. Es necesario ir a la acción, es necesario ir al objetivo, que es la gente que está en la ciudad, que es tremenda oportunidad y la tenemos cerca. Entonces, es un turismo de cercanía, es un turismo auténtico, es un turismo entre nosotros,
¿sí? Porque los familiares, amigos, conocidos, incluso compañeros de trabajo de empresas, pueden organizarse y hacer esas visitas a esos pueblos cercanos, a esos pueblos auténticos, a una unidad de producción donde se procese caña, café, cacao o ganadería. Entonces, es llevar eso de la potencialidad a la acción y profesionalizar nuestro sector. Profesora Zulay, ahora vemos que hay un valor, hay una capacitación, pero también tenemos tradicionalmente en este ámbito turístico, inclusive el área agrícola, una concesión, y la experiencia que hemos tenido, que hemos podido recorrer el mundo, es a nivel mundial, de que debe ser gratis el entrenamiento, que los gobiernos pues tienen que financiarlo, pero si esto es tan valioso, ¿cómo podríamos, digamos, indicarle a nuestra audiencia por qué es importante también valorar económicamente, es decir, pagar por una formación, una capacitación? Pues es demasiado importante porque posiblemente los visitantes y los turistas que vamos a recibir son personas que vienen a buscar una experiencia, un servicio de calidad, sencillo, pero de calidad. Vienen a buscar conocimiento, vienen a buscar intercambio con esta cultura, pues hablemos aquí del Táchira, con la cultura rural de la parte venezolana. Y si esa comunidad o las autoridades municipales no están capacitadas para planificar, gestionar el turismo como debe ser, pues no van a estar en la capacidad de recibir esos turistas que requieren una atención de alto nivel y de alta calidad. Y igual las personas de la comunidad, las personas de nuestras áreas rurales, pues tienen que capacitarse para poder prestar ese servicio de una alta calidad y competitivo, que también le genere ese valor a la parte local y a la parte que viene a visitarnos. No podemos ofrecer un patrimonio si no lo conocemos, si no estudiamos de dónde viene ese patrimonio, cómo lo conservamos, cómo lo cuidamos. Todo eso es lo que estamos transmitiendo a ese turista, cómo se cuida un patrimonio, qué historia tiene ese patrimonio. Los jóvenes tienen que interesarse con este diplomado, con esta capacitación. Transmitimos esa necesidad de capacitarse por conocer su territorio, por conocer su patrimonio, cómo mejorar la parte agroindustrial, porque no podemos ofrecer un queso de mala calidad, no podemos ofrecer una mermelada de mala calidad, no podemos ofrecer una habitación que preparemos en la casa con un bajo nivel estético de comodidad, sino que, y para todo eso lo que decía Fernando, la profesionalización de manera sencilla pero académica, que lo pueden hacer esas comunidades rurales para ofrecer un servicio de alta calidad a esas personas que van a venir a visitarnos. Porque precisamente en el título decimos turismo rural sostenible y desarrollo local. Precisamente ahí está el aspecto del desarrollo local. Exacto. Y esto, lo que ustedes proponen es precisamente herramientas para generación de recursos, ¿okay? De diferentes recursos materiales, económicos, etcétera, etcétera, que puedan ser invertidos precisamente en el mismo negocio. Inclusive hay módulos que son de desarrollo de proyectos financieros, etcétera, etcétera. Así es. Entonces, por lo tanto, hay una riqueza en ese contenido que se está transmitiendo y, por supuesto, como se va a transmitir una forma de generación de riqueza, pues se reconoce también porque hay un costo en todo este proceso de formación. Fernando, ¿nos pudiera ampliar eso? Sí, y me gustaría incluso ampliar la respuesta a la anterior pregunta del tema del costo de una formación. Sí, en Internet, YouTube, en muchas plataformas se puede conseguir charlas, información gratuita. Pero el meollo del asunto es ese: cómo hacer las cosas, cómo hacerlas bien y cómo hacerlas desde mi autenticidad. Entonces, el diplomado te lleva poco a poco, paso por paso,
desde el primer módulo hasta el final en diseño de sus propias experiencias. Incluso las que vamos contando a lo largo de cada uno de los módulos se van transformando hacia el proyecto final de cada quien. Y es muy satisfactorio ver que estos proyectos que culminaron con la primera corte, ya prácticamente la mitad están emprendiendo, a pesar de que no estaban haciéndolo. Y ahora ya iniciamos. Hay experiencias, por ejemplo, ya para el primer fin de semana de agosto, tenemos la visita de unos amigos de Maracaibo, producto de que una señora de Maracaibo hizo el diplomado con nosotros y ya estamos prácticamente enlazados conjuntamente con los otros proyectos para que sus amigos y conocidos de Maracaibo visiten esas experiencias. Entonces sí hay que pagar porque lo que usted decía, el conocimiento debe tener un reconocimiento. El conocimiento, un reconocimiento. En el sentido de que esa tesis no fue gratis. Claro. Esa tesis se defendió en España. Claro. Esa tesis vinieron profesores de allá y bueno, a pesar de que de verdad pues el convenio de ese entonces con las universidades nacionales y la Universidad de Córdoba fue bastante solidario, pues igual había que pagar una matrícula, había que pagar un viaje, había que pagar una defensa, había que pagar los defensores, los jurados. Entonces es necesario reconocer que el conocimiento hay que pagar. Sí. Y me decía con respecto al tema de facilitar en los participantes el hacer las cosas. Sí hay formas, hay modos, a pesar de que es completamente online. Tuvimos la experiencia presencial que no sé si lo decimos ahorita, pero sí hay elementos innovadores hacia la segunda corte. Sí, hay Fernando y profe, fíjese, regresando al tema anterior y para cerrar este aspecto, quiero concluir con que es verdad que se consigue información, pero aquí va a conseguir temas, tópicos que son un poco más profundos y más especiales. ¿Okay? Y están actualizados. Eso es lo más interesante. Eso no se lo va a dar cualquiera, o no se consigue en cualquier parte. Eso solo se consigue en este diplomado que se está dictando aquí en la universidad. Entonces, dejado este aspecto, cerrado este aspecto, pues quisiera, profesores, que nos hablara de ese diplomado, primero desde el punto de vista general, ¿qué se persigue? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué se quiere? ¿Cómo está eso relacionado con lo que acabas de mencionar, Fernando, con la autenticidad y con el aspecto local, con el, digamos, el área específica de cada quien? ¿Cómo lo va a lograr? O sea, ¿cómo no es un programa general, sino que finalmente produce un resultado quizás muy individual del negocio en específico? ¿Cómo se logra con ese diplomado? Y si es posible, describir brevemente cada uno de esos módulos. Bueno, en principio el diplomado nos lleva el sistema de extensión rural turístico está diseñado para llevarnos desde la planificación, pasando por la gestión, la evaluación y la puesta en práctica de mi proyecto, que eso también lo quería decir, porque a pesar de que es desarrollo rural, del turismo rural sostenible y desarrollo local, pareciera como que vamos a trabajar en torno a la comunidad en general solamente, y no es así, por supuesto que también, pero es iniciar ese desarrollo local desde mi propio emprendimiento, desde mi propia unidad de producción, es decir, ponerla en valor para poder desarrollar el sector. Entonces, son las dos cosas. Claro. Disculpe que lo interrumpa, Fernando. Muéstranos una lista de qué negocios pudieran hacer, para aprovechar que estás en ese punto. Oye, para que la audiencia tenga una idea de qué áreas, de qué negocios. Emprendimientos de todo tipo. Emprendimientos desde la guiatura turística, ¿sí? Pasando por unidades de producción, pecuarias, ¿sí? De producción ganadera, cafetalera, cacaotera, caña, hortalizas, todos los rubros agrícolas que tenemos en el estado de Táchira, que tenemos una lista de más de 42 rubros agrícolas, y por supuesto los pecuarios. Bueno, todos esos emprendimientos son importantes para desarrollar, porque acá jamás decimos que el turismo se explota. Aquí el turismo se desarrolla y se desarrolla sosteniblemente.
Y hoy día le agregamos el término regenerativamente, incluso reconstructivamente, porque son la evolución que tiene el turismo en los actuales momentos. Entonces, esa parte de planificar, gestionar, evaluar y la puesta en práctica se desarrolla en 14 módulos. Específicamente 13 son de formación específica, mientras que el número 14 lo empezamos a desarrollar o a diseñar desde el primero, que es el proyecto final integrador. Entonces, los módulos, rápidamente, el primero es muy importante porque prácticamente le da una apertura a todo lo que es el turismo rural sostenible y el desarrollo local, ¿sí? Las variantes. Tenemos más de 20 variantes en turismo rural, que ahí está también una gran oportunidad para emprendedores, porque no solo es el proceso productivo de valor agregado, de la historia, la guiatura turística que se puede generar en una comunidad. Entonces, ese primer módulo es el abreboca. Después seguimos con el tema del patrimonio, el patrimonio turístico, que es muy amplio, bastante amplio, y es necesario estudiarlo, revisarlo, detallarlo, valorarlo, por supuesto. Luego está el módulo 3, que es la planificación estratégica en el turismo rural sostenible. Aquí inicia fuertemente el diseño del proyecto final integrador. Después está la parte de agroturismo, como uno de las variantes que vimos en el primero, pero aquí especificamos bien detalladamente qué es eso del agroturismo, porque se da en el agroturismo podemos revisar muchas de las variantes dentro de sí mismo y cómo están las diferentes zonas altitudinales y zonas de vida del estado Táchira se prestan para el desarrollo de un agroturismo particular en cada uno de los municipios del estado, porque esa es la otra. Este turismo rural sostenible lo podemos desarrollar en todo el ámbito regional y, por supuesto, nacional. Después está el tema de ¿cómo se llama? La gastronomía turística nacional. Eso es un paseo supremamente sabroso. Cuando damos esas clases online, la sugerencia es que tengamos buena merienda porque nos va a dar hambre de ver tanta comida rica. Después tenemos el marketing turístico y las redes sociales, cómo manejarlo, ese marketing. Después tenemos habilidades personales y profesionales para el desarrollo del turismo. Un módulo bellísimo porque es entrar en sí mismo para desarrollar esas habilidades profesionales y personales en el turismo. Después está la asociatividad y la organización comunitaria para el desarrollo del turismo. Ahí ya empezamos a no ver solo mi emprendimiento, sino el sector y el desarrollo local. Luego tenemos la calidad de servicio y atención al cliente, que es determinante. Ese módulo es completamente importante. Después tenemos la guiatura turística, guiatura, interpretación y animación dentro del turismo. Luego pasamos a la parte financiera, cómo son los números en el turismo. Entonces la estructura de costos, todo, ingresos, egresos, calcular el BAN, el TIR, toda esa parte financiera importantísima, que no es a modo de doctorado o de posgrado, pero sí queremos que nuestros emprendedores cuenten con la información básica de cómo hacer que su emprendimiento tenga una salud económica, salud financiera, porque estamos hablando de sostenibilidad y ahí entra lo social, lo ambiental y lo económico. Luego tenemos el tema de gestión de riesgos y seguridad, muy importante porque estamos hablando del campo. ¿Qué riesgos y qué seguridad debemos tener en cuenta en este turismo rural sostenible? El número 13 es la tesis, porque decimos que lo que se les ha pasado a los módulos, el CERTU lo repasa. El CERTU repasa porque tiene en las 7 variables del sistema, tiene 5 acciones estratégicas por cada variable. Entonces son 35 acciones estratégicas que en nuestro inventario, cuando pasaron todos los módulos, todavía quedaban como 18 acciones estratégicas que no se habían tocado a profundidad en el resto de los módulos. Y por último, el
del proyecto presidenta del final proyecto. integrador, que son 14 módulos. Excelente. Bueno, ese es el paseo de todo el diplomado. Nos lo conocemos al dedillo, pues, porque fue Excelente. diseñado específicamente y con mucho amor y cariño. Bien. Le pusimos bastante empeño para que este diplomado lleve el conocimiento adecuado y sea una realidad en lo local. Profesora Zulay, ya para ir finalizando nuestro podcast, vemos que hay un número significativo de módulos. ¿Qué tan divertido precisamente es el ir pasando por cada uno de esos módulos? Pues, O sea, las personas que lo vayan a hacer, lo que lo quieran hacer, ver esa cantidad de módulos, información, pudieran sentirse abrumadas. Entonces, lo que quiero es que les muestre que precisamente ahí es donde está la diversión. pues según los participantes del anterior diplomado, cada módulo despertaba un interés, una pasión por seguir descubriendo y seguir aplicando lo que aprendían en cada módulo para lo que decía Fernando, su proyecto integrador, o también lo veían cómo aplicarlo a su entorno comunitario. Por supuesto, Por lo que es muy práctico. por lo que es muy práctico, ¿cierto? sí. Va motivando, va entusiasmando. Bueno, nosotros como seres humanos, como profesionales de este sector, pues siempre la idea es ir mejorando y por supuesto esta segunda corte le vamos a introducir unas mejoras porque se hace un test de evaluación de cómo vieron el diplomado y hay algunos participantes que sugieren mejoras y que por supuesto son muy tomadas en cuenta para mejorar cada día más. Y lo que usted pregunta, profe, de que si los módulos son motivadores y dinámicos y divertidos, por supuesto que sí. Aprender del patrimonio, de algo que yo no veo, porque yo estoy ahí en la cotidianidad, yo habito en esa zona rural y yo no veo que una piedra o un árbol o una casa vieja o una troja resulta que es un atractivo, un recurso turístico que le podemos dar ese valor, rescatar esa historia, porque está esa troja ahí, porque está esa piedra ahí, porque está ese árbol ahí, porque transmitimos ese interés de esa persona local por descubrir por qué tiene todas esas cosas y por qué todas esas cosas pueden generar ese interés, ese atractivo hacia los turistas. Y así es la parte del módulo de agroturismo, cómo podemos generar agroturismo a través de un cultivo de café, a través de un cultivo de cacao, a través de un cultivo de hortalizas y a través de una producción ganadera que produce leche, podemos producir queso, podemos producir yogur, con lo mismo las cabras, todo eso. O sea, se generan una serie de valores y atractivos que la persona que está dentro de esa finca ganadera, de esa finca agrícola, no lo ve. Entonces, con esta profesionalización, con estos conocimientos y capacidades que se transmiten en este diplomado, pues la gente empieza a ver, yo tengo muchas cosas aquí por mostrar y por generar, y así sucesivamente. La parte de marketing, de ver ese perfil del cliente que podemos traer, porque una de las cosas hoy en día es que el perfil del cliente, del turista que tenemos, la tendencia es hacia eso. Esos turistas, esa tendencia es ver la cultura local, conocer lo que se produce, cómo se produce, y tenemos un turista que no está buscando un turismo masificado, sino un turismo de desconexión, está buscando un turismo de bienestar, un turismo suave, y hacia esa parte también capacitamos a las personas, a los interesados en desarrollar el turismo rural para que atiendan esas tendencias y esas necesidades del turismo actual. Con esta emoción que Zulay nos ha dejado de ese descubrir o autodescubrir, profesor Fernando, hágale una invitación a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, para la próxima cohorte del diplomado. La anterior pregunta es muy importante porque a pesar de que es a distancia, ya en el transcurso de las semanas de los módulos, los participantes decían, wow, estaba ansioso porque llegara la hora, el día y la hora para conectarnos porque es dinámico, es bastante interesante cómo la dinámica de las clases atrae, engancha. Y aparte de eso,
pues la dinámica y la motivación es también muy personal, porque como voy a escuchar contenidos para mi proyecto final, para desarrollar bien mi proyecto final, pues todo eso, esa dinámica lo hace bastante atractivo. La pregunta es, ¿cuándo comienza el próximo? Ya queremos que inicie la próxima cohorte del diplomado. sí, ¿Cuándo comienza? nosotros queríamos que fuese inmediatamente, pero hay un lapso Proceso de tiempo administrativo, de ¿no? promoción, la parte administrativa. Está pautado para desarrollarse de agosto a diciembre. Ok. Y también le colocamos una innovación, porque los módulos se desarrollaban semana a semana sin descanso. Correcto. Entonces vamos a tener la modalidad de desarrollar 4 módulos, un descanso. Otros 4, un descanso. Otros 3, otro descanso. Y así sí cerramos. Entonces por eso se va de agosto a diciembre. Esa modalidad pues nos llama la atención porque en esa semana de interín nos permite que los participantes se pongan al día con algunas asignaciones para su proyecto final, porque prácticamente todas las asignaciones de cada módulo van en función del proyecto final. Entonces, cuando llegamos al final, nada más ensamblar todo lo que tenemos en cada módulo y ahí está listo el proyecto final. Entonces, empezamos, Dios mediante, está pautado para el día lunes 17 de agosto. Ese es otro detalle que estamos organizando, y es que va a ser, antes era lunes, miércoles y viernes, ahora lo vamos a tener lunes, martes y miércoles, 3 días a la semana, 2 horas de noche, cómodamente para que cualquier persona que trabaja pueda asistir, de 7 a 9 de la noche, lunes, martes y miércoles, de 7 a 9 de la noche. Las clases se graban, quedan completamente grabadas y en la disposición de los participantes en el aula virtual de la universidad, de tal manera que las puedan observar si no les quedó clara alguna de los conceptos o algún detalle que se haya perdido por la desconexión. Tenemos también el tema eléctrico y de la conexión, pero sí es importante que la clase quede grabada para que los participantes la puedan ver en diferido. Entonces es como se llama, es online, pero sincrónico y asincrónico. Bueno, ya saben, si quieren más información, siempre les dejamos los contactos aquí abajo de la Coordinación de Formación Permanente. Pueden llamarnos, preguntarnos y sean todos bienvenidos a este autodescubrimiento del turismo rural sostenible y desarrollo local. Nos despedimos, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Bendiciones, les esperamos Chao. en clase Chao. y en las prácticas.